a Gladys Rosado Jiménez, la directora del Centro de Investigación de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un aplauso. Caramba. Biología marina, qué belleza. Señor, qué bueno que tenemos esta oportunidad, Gladys, de que usted nos ilustre un poco sobre el tema de los sargazos. ¿Qué representa esto y qué soluciones tenemos? Julio, yo quiero hacer la primera pregunta. Uno de los pocos o de las pocas científicas que hay en República Dominicana. Que me permitieran darle las gracias por invitarme a su programa, conocerles, esta oportunidad para intercambiar posiblemente lo poco que puedo saber de este tema y llevar luz, si es posible, a través de la gracia del conocimiento de la universidad y de la formación que he recibido al pueblo dominicano. ¿Quién es Gladys Rosario Lenchi? Bueno, Gladys es una autoridad número uno en lo que respecta a investigaciones marinas y muy especialmente en el tema de las algas. Okay. En República Dominicana hay muy pocos científicos dedicados al tema de las investigaciones marinas, lamentablemente. Caramba, pero es una de las metas del centro, ¿no? Estimular nuevos profesionales para que se vinculen. Y Gladys, además, es de las pocas en este país que ha hecho estudios sobre sargazo. Así que nos puede aportar a nosotros grandes informaciones y muy útiles. Es bióloga y es una experta, maestra y profesional del área. Muchas gracias. Sí, realmente hice mis estudios de maestría en la Universidad de Puerto Rico, en ciencias marinas. He estado 30 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo después de mi grado de maestría en ciencias marinas. Y recientemente, en el 2019, a través del centro, que es un centro que se dedica a la investigación, a apoyar el desarrollo de política de desarrollo sostenible en el uso de los recursos costeros y marinos, además de la conservación de todas las especies marinas del país. El Centro de Investigación de Biología Marina, como ustedes acaban de decir, fue fundado en el 1962 por la profesora Idelisa Bonelli de Calventi. Pasó a formar parte estructural de la UAS en el 1971 porque fue creado inicialmente por un decreto presidencial y en el 1971 entonces en la resolución del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la 244, formó parte ya de la estructura de la universidad y estamos adscritos administrativamente a la Facultad de Ciencias de la facultad y académicamente estamos adscritos a la Dirección General de Investigaciones y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En cuanto al tema del sargazo, quiero decirle que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene la colección de algas marinas más grande del país. Tenemos aproximadamente en nuestro registro más de 4.000 muestras de algas del país desde la década del 60, 70 hasta nuestros días. Perdón, ¿eso lo podemos ver nosotros en algún ensayo? Puede ir al centro para verlo. Cuando comenzamos estábamos haciendo un trabajo de investigación sobre la erosión costera en la costa este, en la parte de los hoteles allá en Bávaro, porque había una preocupación del sector. Y hicimos un proyecto financiado por el MESI de unos 10 millones de pesos dominicanos. Tuvimos 3 años trabajando allí y comenzamos a ver entonces el fenómeno del sargazo. Ahí nos dimos cuenta y comencé a investigar en nuestra colección y vi que nosotros tenemos registro de las especies que están llegando en las arribazones a República Dominicana desde la década del 70. La diferencia que hay en esto es que no eran los volúmenes que están llegando hoy día. Eso nos motivó, entonces dimos alguna asesoría a los hoteleros para que tomaran medidas, que no nos creyeron porque imagínate un instituto de la UAS y ellos todopoderosos, señores que saben todo. Entonces no nos creyeron. Yo le dije, mire, la solución del sargazo es que lo colecten fuera de que llegue a las playas, a los arrecifes. Si no la colectan ahí, ustedes van a fracasar. No, pero que eso es muy costoso. Y digo, bueno, puede ser costoso, pero Estados Unidos solamente en la parte de Texas invierten 2.9 millones de dólares al año cada temporada de sargazo. Al año, que eso es poco para lo que significa el turismo. Para poder retirar el sargazo de la costa de Texas. Entonces,
Eso yo no quiero decir que nosotros somos un país rico y que tengamos que invertir eso. Yo le estaba explicando a esa persona, a esa asociación de hoteles, que las medidas que se tenían que tomar no es la forma en que nosotros queremos tratar el problema del sargazo, porque los volúmenes son tan extraordinarios que físicamente es imposible. Ahora, ¿qué solución se está buscando? ¿Cómo lo están enfrentando? Bueno, según yo veo en la prensa, ellos están utilizando los medios rudimentarios de la volqueta, de la mano, del retrillo. Sin embargo, el programa de las Naciones Unidas nos dice que esa no es la forma en que podemos lidiar con este problema, porque esa es la forma más impactante. ¿Qué están haciendo los países? Bueno, el problema del Caribe es complejo, porque hay de los 25 estados del Caribe, hay 19 estados que están seriamente afectados por el sargazo. Pero cuando Naciones Unidas, a través del programa de Naciones Unidas del Plan Ambiental del Caribe, ellos concluyeron que no estaban preparados para dar respuesta a este problema ambiental tan serio. ¿Por qué? Que solamente de los 19 países más afectados, 2 países solamente tienen la tecnología para poder advertir en alta mar la cantidad de arribazones que van a llegar, y tienen la capacidad para retirarla antes de que llegue a la costa. ¿Cuáles son esos 2 países? Creo que Santa Lucía, son países, Barbados, que son países mucho más en territorio más pequeño que nosotros. Okay. Son decir colonias extranjeras, sí, exactamente. Quiere decir que los demás países cuando atienden el problema cuando ya lo tienen encima, no actúan a tiempo y no tienen la capacidad tecnológica instalada, que recomienda el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida. 3 estrategias a través del Programa de Naciones Unidas. Primero, hay que tener un pronóstico de alerta temprana a corto, a mediano y a largo plazo, de manera que todos los sectores que pueden verse afectados se conozca el volumen de sargazo que va a llegar a las playas o a los ecosistemas que va a llegar de la zona del país y qué cantidades, y que esos sectores o el Estado esté preparado para hacer las capturas en alta mar, retirar haciendo centros de acopios por regiones donde capture por barcaza, ponga las redes pero mar afuera, no en la costa cuando ya el sargazo está, tenga esos centros de acopio y retire los volúmenes. Y luego de eso nos habla que esa es la forma más barata, porque la forma más cara es tener tanquetas, barcos, poner las barreras, pagarle a un empleado todos los días para que esté retirando, y es la más impactante en la playa. La que se hace aquí. La que estamos haciendo nosotros es la más impactante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Crear un programa de pronóstico de alerta temprana, crear la estrategia de la recolección, que ya es otra parte del proceso, que es crear los centros de acopio, que las instituciones que colectan, que tienen que ver con la fiscalización y el manejo de recursos, entonces desarrollen las estrategias económicas de la barcaza, del retiro a tiempo, Julio. Antes de que lleguen a la costa. Sí. Señora. Y luego entonces, el tercer pie es que que veamos esto como una oportunidad, en el sentido de que eso es una materia orgánica, es una materia prima que puede ser utilizada para producir fertilizantes, para producir energía, para producir abono, el abono es fertilizante, sí. Para producir comida, cartón. Se come, se puede hacer una ensalada. Sí, se puede comer. Sí. Ahí está, una solución. Se puede comer. Hay también comunidades que nosotros culturalmente los no vegetarianos. Culturalmente no estamos acostumbrados a comer algas. Pero hay comunidades. Las algas sí, pero no las macroalgas, porque el sargazo es una macroalga. Sí, pero las algas todas se pueden comer. Entonces, eso se puede mezclar con carne, se puede mezclar con. Sí, pero la mayoría que se consumen son macroalgas. Son macroalgas. En China y en Japón. Para la playa, cogerla y los que se la están comiendo en Sudamérica, lo que se la comen es ahumada.
la secan ahumada, y la comen ahumada. Mira, voy a probar. Entonces, oye, no te puedes comer una alga que tú cojas a la orilla de la playa, porque nuestras playas están contaminadas y tú pudieras estar ingiriendo una materia orgánica. No empieces a hablar mal de las ya yo sé por qué. Se pueden comer las algas si se tratan. Eso es lo que hay. Sí, se pasan por agua hervida, mata todo. Adelante, Jonathan. Gladys Rosado, bióloga, directora del Centro de Investigación de Biología Marina de la UAS. El país está preocupado por el impacto del sargazo en la zona costera, especialmente en la zona turística. Ahora, este aumento, para que nos explique por qué la proporción de sargazo ha ido creciendo y cómo afecta esta situación no solamente a las playas, sino al sistema biológico, los ecosistemas marinos de nuestro país. ¿Y de dónde viene? ¿De Chile? Porque hay más ahora y cómo impacta a los ecosistemas biológicos. Me tienen que dar el espacio. Los biólogos, por favor, los 3 biólogos que ahora. Bueno, excúsame, Lenchi, que es biólogo de verdad. Pero entonces vamos a darle. Yo no soy de mentira, No, estamos hablando de nosotros, estamos opinando. Hizo una pregunta, pero no fue a usted que me referí. No, pero por si acaso. No me referí. Vamos arriba. Bueno, adelante. Sobre el volumen. Bueno, para poder explicar esto hay que dar una explicación. Que todo este fenómeno desordenado, de este crecimiento desproporcionado de esta especie de macroalga, se debe a que hay cambios en varios factores climáticos atmosféricos en la superficie del Atlántico. ¿Cuáles son esos factores climáticos que han sufrido alteraciones? Tenemos la oscilación multidecadal del Atlántico Norte. Multidecadal. Multidecadal. O sea, de décadas significa eso. Sí, multidecadal. La oscilación del Atlántico Norte, el NASH. Y tenemos también... Cuando usted habla de oscilación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? La oscilación es un cambio que ocurre en el gradiente de presión en los océanos. Entonces, ¿qué produce? La temperatura. Siga. Oye, no le puedo explicar, usted no me deja. Porque estos son conceptos científicos que usted no lo puede simplificar para después explicarle. Entonces, la oscilación multidecadal, la oscilación del Atlántico Norte, el anticiclón de las Azores y los vientos alisios son los responsables que están alterados. Cuando estos factores se alteran, entonces se altera la temperatura de la superficie del océano, se calienta más, sube más la temperatura. Además de subirse la temperatura, hay otros factores que cambian la dirección de las corrientes marinas, porque los vientos alisios, señores, son los vientos en sentido general, son lo que generan las corrientes superficiales de los océanos. Entonces nosotros tenemos unos vientos alisios, que son vientos marítimos, porque alisio es en latín. Esos vientos marítimos están continuamente fluyendo del hemisferio norte hacia el Ecuador y arrastran las aguas frías del norte hacia el Ecuador para que se calienten. Y los vientos alisios que vienen del sur, del hemisferio sur, hacia el Ecuador hacen otra corriente. Entonces, esas aguas que llegan frías se calientan en el Ecuador por el giro de rotación de la Tierra. Entonces, una gira hacia el norte, caliente, llevando el calor, distribuyendo el calor hacia la parte del norte, y otra gira hacia el sur, distribuyendo el calor hacia la parte del sur, del hemisferio sur. Y así se mantiene el ciclo de la temperatura a nivel mundial, porque es que el océano es quien regula la temperatura del planeta. Es el océano quien lleva. Por eso ustedes están oyendo la noticia que hay una corriente que se está ralentizando y que puede haber a catástrofes donde Europa se puede congelar completa y haber grandes sequías, o viceversa al otro lado, y nosotros nos quemaremos, porque imagínese usted. Entonces, cuando las masas de agua del océano se calientan, no hay ese flujo de ese giro hacia el norte y hacia el sur. El agua se queda allí. Pero ¿qué sucede? Las características de las masas de agua en el océano son estratificadas. Ellas no se van a mezclar. ¿Por qué no se van a mezclar? Porque tienen características de salinidad, de presión y de temperatura diferentes. Por lo tanto, aunque pase una al lado de la otra, no se mezclan. Entonces, la otra pasa por arriba en el Ecuador, la otra se va hacia abajo, pero por debajo de ella no hay una contracorriente.
Y al no poder llegar, porque los vientos alisios se ponen más lentos, se reducen, entonces las aguas frías del norte y del sur no pueden llegar. Wow. La corriente entonces no pueden girar y el Atlántico se convierte como una piscina de calor. Exacto. En el medio del Atlántico Norte, arriba, cerca del Golfo de México, está el Mar de los Sargassum, que es históricamente nombrado. Ese Mar de los Sargassum se mantiene aislado de toda la masa de agua. Perdón, ¿dónde es que está ese? Míralo ahí, José. En el Atlántico Norte, arriba, en el Atlántico Norte. Entonces, hay otro Mar de los Sargassum en Chile, ¿verdad? No hay otro Mar de los Sargassum, un solo Mar de los Sargassum. Okay. Entonces, ese Mar de los Sargassum, que ahí que forma como si fuera un sumidero, que la barrera que tiene no son físicas, sino de masa de agua con condiciones características diferentes, mantiene atrapada todo ese volumen de algas, lo ha mantenido históricamente. Ahí era que se quedaban atrapados todos los barcos que venían antiguamente y no podían salir, que está en las crónicas de la historia de India. Entonces, eso estaba ahí, pero cuando las algas la corriente no pueden hacer los giros, comienza y todas las aguas se calientan, entonces comienzan a hacer desagregaciones de ese Mar de los Sargazos, comienzan a salir masa de algas. Pero ¿qué sucede? Mientras eso está sucediendo en el Atlántico Norte, entonces en África, en el desierto de Sahel y de Sahara, hay una sequía inmensa. Hay unas altas temperaturas que hacen que los vientos se levanten. Usted sabe que los vientos cuando se calientan suben a la atmósfera. Y cuando esos vientos suben, arrastran todo ese polvo de Sahara, que tiene más de 180 millones de toneladas de polvo de Sahara para este año. Entonces, ese polvo de Sahara, a través de los vientos alisios, después que está a 1.500 a 6.000 metros de altura en la atmósfera, comienza dirección al Caribe y comienza a traer todas esas sales minerales, todos esos nutrientes que estaban en el sedimento que está el polvo de Sahara, y eso es como si estuviera fertilizando un suelo. Okay. Pero en vez de fertilizar un suelo, está fertilizando el Atlántico. Algas, exacto. Ya las segregaciones. Y ya estimula el crecimiento. Entonces, exacto, ya las segregaciones de Sargasso salieron al encontrarse con esta fertilización tan importante. Una intensidad de luz inmensa, porque ellas son plantas inferiores que hacen fotosíntesis, claro, tienen nutrientes, tienen sol, pueden hacer fotosíntesis y tienen una situación que se pueden reproducir de forma asexual o sexual, y en menos de 48 horas se pueden multiplicar. Son maravillosas. En lo que la corriente la arrastran hacia el Caribe, ya tienen nutrientes, comienzan a multiplicarse de forma explosiva y comienza la masa de la segregación a multiplicarse y a crecer. Entonces nos llegan estos volúmenes aquí desproporcionados, que es lo que llamamos las arribazones. Ok. Sí. Eso es lo que pasa. Julio, entonces, por eso está así esta situación. Lenchi, pero en esa explicación que tú das, Gladys, sí. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, las industrias y la agricultura? El mismo, la industria turística, que aporta muchísimo materia orgánica a los mares para nutrir también las algas. Otra pregunta. Déjame contestártela porque hay que ir por partes. Además de las sinergias de los efectos del cambio climático, del polvo de... 5 preguntas. Él se va con usted por ahí. Dale una y después... Además de todos los eventos climáticos y de todo el polvo de Sahara, hay otra situación de sinergia negativa en el proceso. Sí. Y es que ustedes conocen que están las grandes cuencas hidrográficas del Amazonas, del Orinoco, que descargan hacia el Atlántico. ¿Qué sucede? Como hay grandes cultivos, todos esos cultivos utilizan fertilizantes, todo eso llega. Además de toda la descarga de fuentes industriales, fuentes de domésticas, como son las cloacas, de todos los países del Caribe que van al mar, todo eso se degrada y se convierte en nutriente también. O sea que es una explosión de nutrientes que es anómala en el océano. Eso es lo que produce ese desequilibrio en el desarrollo de estos organismos en el mar. Por eso es que tenemos que tener cuenta de nuestras actuaciones. Esas arribazones lo que están indicando es que hay un desequilibrio en la calidad de los océanos, provocado por algunos eventos climáticos alterados y por las cargas orgánicas que degradamos a los océanos. Bueno, estamos hablando con una científica aquí. Prepárese. Bueno, yo estoy aquí. Tú, que estás hablando con una científica. Vamos a ver. Que está bendecida por Dios. Vamos a ver.
Sí, porque Dios que lo provee. Adelante, José. Adelante, José. La está condicionando. No, fue ella. No, yo creo en Dios. ¡Ay! Okay, adelante. La ciencia y la fe no están divorciadas. ¿Usted sabe quién fue que inventó el método científico? ¿Quién? ¿Lo desarrolló? ¿Quién? La Iglesia Católica. Así es. Entonces, muchas de las investigaciones que se están haciendo hoy importantes de primera línea, como él acaba de decir, la ha impulsado la Iglesia Católica. Así es. No hay divorcio entre ciencia y fe. No debería haberlo. No hay un matrimonio. Adelante, José, por favor. Vamos al tema. Vamos a otro tema. Pero está bien, vamos a los otros temas. Que ya Eury la predispuso. No hagan preguntas, porque me faltan algunos comentarios. Vamos a la pregunta. Vamos arriba. Como usted ve la dificultad de preguntar aquí, yo la voy a aprovechar. Dígame. Vamos a ver si puedo. Primera pregunta. Ajá. El rol de las algas en la producción de oxígeno en el planeta que permite la respiración animal. Bueno, pero el vamos rol, espérese, para que usted lo va anotando ahí. No, pero te trabaja. El rol, porque yo no voy a preguntar 2 veces. El rol de las algas en la absorción de dióxido de carbono. Van. Segundo. Dióxido de carbono, oxígeno para la respiración. ¿Nosotros puedes respirar? Okay. Segundo. Segunda Entonces, pregunta. Okay. El lunes, antes de ayer, se entregó el Nobel de Medicina a el rol de la temperatura, los estados térmicos de frío-calor, a la creación de neuronas en nuestro cerebro que permiten adaptarnos al entorno. Para que usted como bióloga me dé su opinión sobre eso. Yo no soy neuróloga ni soy médico, pero voy a tratar de bióloga explicarle. Porque el premio Nobel de Medicina, eso es biología, eso es vida. Primero somos física, después química y después biología. Adelante. Tercero. Pero vamos a ¿Por seguir, qué la UAS? Pero déjalo ahí, por favor. Está bien, eran 5, la voy a reducir. ¿Por qué la UAS, siendo la primera universidad de América, nunca ha ganado un Nobel? Bueno. Vamos. Esa es otra cosa. Tú eres vocero, esta es segunda voz. No, pero para que te responda Julio es segunda voz de No, pero para que te responda a las otras 3, porque tendríamos ya prácticamente que terminar ahí para poder continuar con el programa. Realmente las algas son plantas inferiores. ¿Qué quiere decir? Que hacen el proceso de fotosíntesis para poderse nutrir. Durante ese proceso de la fotosíntesis, las plantas inferiores, las algas, al igual que las plantas superiores que están en tierra, ellas consumen dióxido de carbono y lo transforman en materia orgánica compleja. Quiere decir carbohidratos. Todo lo que tú te comes, la yuca, el plátano, todos esos productos fotosintéticos, la cadena de carbono es la que forma esa materia orgánica de la yuca, del plátano. Exactamente. Pero además de eso, la bendición del proceso de fotosíntesis es que además de consumir el dióxido de carbono que nosotros generamos en nuestra respiración y que lo producimos a través de muchas actividades antropogénicas, quemando combustible en nuestro vehículo, quemando todo ese combustible, ellas pueden absorber el dióxido de carbono para integrarlo al proceso de fotosíntesis y formar materia orgánica que nos sirven de alimento para nosotros, de fuentes orgánicas de alimento. Consumen dióxido de carbono de la atmósfera o del agua donde están y liberan ¿qué? Oxígeno. Quiere decir que la mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos es producido también por los océanos, por el fitoplancton y estas plantas que están aquí de macroalgas y otras plantas vasculares que son completamente marinas, como la hierba marina, la talasia, el syringodium, la Halodules raite, la halófila, todo ese grupo de plantas vasculares que son completamente acuáticas, que viven debajo del agua. Quiere decir que todas ellas están continuamente generando y produciendo oxígeno y consumiendo el dióxido de carbono que llega a las aguas. Consumen lo malo y producen lo bueno. Exactamente. Ellas limpian la atmósfera y limpian el agua del dióxido de carbono. Vamos con lo otro. Por eso debemos respetarla. Profesora, lo que se encontró con Cristóbal Colón fue el sargazo. Eso fue ¡Tierra! Porque es que tengo señores, ayer hubo la última y terminamos ahí, por favor. Ya no hay más preguntas. Vamos a ver. Sí, adelante. Dígame cuál fue la otra. El premio Nobel de Medicina y por qué la UAS nunca ha ganado un premio Nobel. Bueno, porque la UAS no, históricamente no es culpa de la UAS, es culpa de este país y de la visión política que tiene el país en cuanto a lo que es las investigaciones y que son los conocimientos.
hay un menosprecio social y de los políticos de este país sobre el conocimiento. Ay, Dios mío. Entonces, ese menosprecio, ¿cuánto yo te dije que invirtió Texas para resolver un problema ambiental? 2.9 millones, ¿verdad? De dólares. Sí. Entonces, ¿cuánto invierte el país para producir científicos aquí? O sea, yo tengo una formación científica porque con mi dinero, así mismo, de mi familia, yo tuve que irme a estudiar fuera de este país para saber de ciencias marinas. Y todo el que ha desarrollado conocimiento aquí, que Lenche es testigo, sobre ciencias marinas, se lo debe a ese centro de investigación de biología marina. Pero mira a ver si es tan menospreciado que quizá mucha gente no sabe ni que eso existe. Así y eso tiene más de 50 años formado en este país, con personas que se dedicaron en cuerpo y alma para crear ese centro, para que aquí en este país hubiera oportunidad de desarrollar conocimiento científico. Es más, te puedo decir que el Centro de Investigación de Biología Marina se conoce más internacionalmente por sus publicaciones que aquí mismo en el país y que en la misma universidad. Wow. Bien. Por el gracias a la profesora. Oye lo que ella dijo. La profesora no, usted, oye Consuelo, la directora oye Consuelo, de que ustedes los políticos de biología marina. Sí, eso fue lo que ella dijo, que ustedes son los que